En los comicios de 2016 estuvo a punto de conseguirlo, pero ha tenido que esperar 4 años. 4 años para hacerse por fin con la presidencia de la República Dominicana. Es el primer presidente nacido tras la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que durante 30 años gobernó la República Dominicana a golpe de tortura, muerte y corrupción. Es el primer mandatario en América Latina elegido en medio de la pandemia. Es un empresario y economista que ha ganado la presidencia con un partido que lleva solo 6 años en el mapa político nacional. Para unos, este es el hombre del cambio. Para otros, es el hombre de las preguntas. ¿Qué va a hacer con la corrupción y la impunidad? ¿Cómo va a enfrentar la informalidad laboral, el gasto del transporte público y el siempre caótico tráfico en las ciudades dominicanas? ¿Qué hará por las mujeres? ¿Cómo será su relación con Estados Unidos mientras se acerca más y más a China? Ante los regímenes como el de Maduro y Daniel Ortega, ¿cuál será su posición? ¿Cómo actuará frente a los inmigrantes haitianos, eternos olvidados, en un país en el que sobreviven decenas de miles sin apoyo legal alguno? Comparece en el programa de hoy el señor Luis Abinader, el nuevo presidente de la República Dominicana. Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos. Buenas noches, señor presidente. ¿Cómo está usted? Muy bien, Camilo. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerle en el programa. Primera pregunta. Oiga, casi 3 meses después de ganar las elecciones, ¿ha verificado usted que en las oficinas de gobierno, las oficinas públicas, no esté su fotografía como usted prometió al asumir el cargo? Sí, bueno, nosotros quisimos dar esa instrucción, Camilo, y se está cumpliendo. Y en el caso de que alguien la incumpla, pues nosotros le vamos a hablar en ese sentido. Y esa es una decisión que va con mi filosofía política. Lo que más ha hecho daño a toda Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana, es el presidente que se cree indispensable, el caudillo. Eso ha hecho mucho daño. Eso va junto a corrupción, también gobiernos autocráticos que realmente limitan también las libertades públicas. Y nosotros queremos dar exactamente un gobierno contrario a esa tradición latinoamericana en muchos países de caudillos, de que se creen indispensables y de que nosotros sencillamente vamos a servir. Nosotros somos el primer servidor público y eso es lo que somos aquí en la República Dominicana. Nuestra intención es servir democráticamente, con honestidad, con transparencia y con eficiencia a todos los dominicanos. A partir de este instante, señores televidentes, pueden participar ustedes en esta conversación con el numeral Camilo Abinader. Camilo Abinader, hashtag, obviamente, numeral Camilo Abinader, y ustedes pueden enviarle vuestras preocupaciones, vuestras preguntas al señor presidente. Presidente, voy a hacer una pausa porque nuestra compañera, nuestra corresponsal en República Dominicana, Jessica Hasbrook, ha preparado un perfil de su persona en el que, por favor, siéntase en libertad de decirnos si sobra o falta algo, pero queremos retratarlo primero, radiografiarlo y después empezamos con las preguntas, ¿vale? Muy bien. Ese ejemplo de democracia capitalizó el malestar tras 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Un estudio de Transparencia Internacional del pasado mes de enero sobre el índice de percepción de corrupción indicó que República Dominicana permanecía entre las naciones con más altos niveles de corrupción del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100. De 180 países evaluados, el país ocupaba el lugar 137. Luis Rodolfo Abinader Corona, economista y empresario de 53 años de edad, llegó a la presidencia en un segundo intento y es la primera vez que ostenta un puesto de elección popular. Abinader le siguió los pasos a su padre, quien fue senador y 3 veces candidato presidencial. En el 2012 fue compañero de boleta como vicepresidente del exmandatario Hipólito Mejía. 4 años más tarde, en el 2016, encabezó la boleta como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Abinader es empresario del turismo, cemento y educación. Abinader está casado hace más de 25 años y tiene 3 hijas, todas en edad universitaria. En Santo Domingo, Jessica Hasbun, CNN.
Señor presidente, hay muchísimas preguntas para hacerle. Vamos a ver cómo hacemos más que usted y yo para poder colarlas todas en el programa. Esta es la pregunta que viene ahora. En 2012 yo fui a cubrir las elecciones a su país y recuerdo que una señora me dijo, en este país roban hasta los angelitos de yeso de las iglesias. Señor Abinader, ¿va a hacer usted borrón y cuenta nueva con las denuncias de corrupción de la anterior administración? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese asunto de los discos duros supuestamente robados del plan social de la presidencia? Mira, Camilo, nosotros vamos a investigar y le vamos a entregar a la justicia todas las informaciones necesarias para que ellos tomen las medidas necesarias para que no exista borrón ni cuenta nueva, pero tampoco exista impunidad con nuestros actuales funcionarios. Que quede muy claro, y reitero lo que dije en el día de mi toma de posesión, donde decía, ni va a haber impunidad por lo pasado, ni tampoco por el futuro. Ese es un compromiso que yo tengo con la sociedad dominicana y que se va a cumplir. Y por primera vez nombramos en este caso, una procuradora general de la República independiente, que en el momento de juramentarla le dije, de aquí en adelante usted solamente va a responder a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana, y donde ni ha tenido ni va a tener ningún contacto con nosotros. Nosotros vamos a permitir que la justicia actúe, y que la justicia actúe con la corrupción del pasado y si alguien se atreve a cometer alguna corrupción en el presente. ¿Cree usted, señor presidente, que bajo su gobierno por fin habrá una auténtica justicia independiente, realmente independiente en la República Dominicana? No, ya la hay, Camilo, porque nombramos una persona que por primera vez, repito, no era partidaria ni de ninguna organización política, y en el caso nuestro nos hemos desprendido de ese poder que han tenido los presidentes de la República Dominicana que controlaban el Ministerio Público. Pero al mismo tiempo una Suprema Corte de Justicia en la cual nosotros no hemos tenido ninguna participación en nombrar los jueces. Ya hay una independencia en nuestro país y nosotros lo que vamos a hacer es fortalecerla y consolidarla. Porque sin una justicia independiente no hay una verdadera democracia en ningún país. Y nosotros estamos conscientes de eso y lo vamos a defender para defender nuestra democracia, nuestra institucionalidad, que es base fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación. Las primeras opiniones que están llegando al numeral Camilo Abinader en términos generales son bastante elogiosas y resumen esperanza con su administración, señor presidente. Pero sus críticos no ven bien su cercanía con el expresidente Hipólito Mejía, sobre cuyo gobierno gravitan varias denuncias de corrupción que Mejía niega. ¿Qué va a hacer usted con Hipólito Mejía? ¿Va a distanciarse totalmente? ¿Cómo va a bregar con ese tema? Bueno, Hipólito es miembro de nuestro partido, fue presidente de la República y ahora yo soy el presidente. Y yo estoy tomando las medidas y yo soy responsable de las medidas que nosotros hemos tomado. Así que él en ningún momento fue sometido a la justicia por ningún acto, ni fue acusado directamente de ningún acto de corrupción. Por lo tanto, nosotros, él es miembro de nuestro partido, lo respetamos y nosotros somos responsables de los actos que vamos a hacer a partir del 16 de agosto pasado. Usted aspira a traer más de 400.000 turistas al país antes del mes de diciembre. ¿Cómo cree usted que va a garantizar que esa avalancha de turistas no dispare los contagios de COVID-19, teniendo en cuenta que su país es en el Caribe el que peor situación tiene, el que mayor número de contagiados tiene, a tal punto que el estado de emergencia se ha extendido 20 y tantos días más? ¿Cómo usted cree que se va a lograr eso? Bueno, nosotros somos el país de mayor población del Caribe y evidentemente tenemos que tener también el mayor contagio. Sin embargo, tenemos una letalidad menor que la de Estados Unidos y mucho menor que el promedio mundial también. Por lo tanto, es un país que ha tratado el COVID de la manera apropiada en términos de su protocolo médico, que lo estamos extendiendo a todos los lugares. Y en las áreas turísticas está prácticamente inexistente el COVID. El COVID es inexistente en las áreas turísticas de la República Dominicana, con un nivel bajísimo de contagio. Pero además nosotros estamos preparados además para atender a cualquier persona que tenga contagio
del COVID con la suficiente cantidad de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Y algo más, que es una novedad en las ofertas que le tenemos a todo el sector turístico internacional, y es que le vamos a cada turista que venga al país, le vamos a entregar un seguro médico gratis para que si tiene cualquier contagio, tiene que ser hospitalizado, lo cual es una posibilidad mínima, pues el gobierno va a pagar tanto los costos médicos como su traslado a su país de origen. Nuestro país está abierto y tiene todas las condiciones para que vengan los turistas sin mayores problemas y sin riesgos de contagio. Los mismos riesgos de contagio que tienen los turistas en su país de origen, lo tienen aquí. Y aquí van a gozar de la amistad de los dominicanos y también de preciosas playas de la cual es característica nuestro país. Señor presidente, vamos a convertir a partir de este momento el programa en una especie de reunión comunitaria, porque además de mis preguntas voy a acusar recibo las preguntas que le están haciendo la gente en el numeral Camilo Abinader. Si está dispuesto, pongo publicidad y enseguida las preguntas que le están haciendo sus compatriotas. Algunas, debo decir, son preguntas muy punzantes. Espero que esté preparado. El nuevo presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, esta noche aquí en Camilo, en CNN en español. Señor presidente, es curioso que desde el año 1978... si mal no recuerdo, 78, 77, no asistiera a una toma de posición en República Dominicana alguien del calibre del secretario de Estado de Estados Unidos. A la suya fue Pompeo. Mi pregunta es, ¿cómo va a conseguir usted mantener una buena relación con Estados Unidos ante el acercamiento cada vez más evidente de China a la República Dominicana? Mira, nosotros estamos muy claros sobre nuestra política exterior. Y nuestra política exterior con Estados Unidos es especial. Y tiene que ser especial porque tenemos más de 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, tanto de exportación como de importación. La mayoría de los turistas vienen a la República Dominicana desde Estados Unidos. Entonces nosotros estamos muy claros que tenemos y vamos a continuar teniendo una relación muy especial con los Estados Unidos, tanto en los aspectos económicos como también en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia en la región. Se establecieron relaciones diplomáticas con China, esas relaciones diplomáticas están presentes y se van a mantener las relaciones comerciales con China y cualquier inversión que quieran hacer empresarios chinos en el país, siempre que no sean en sectores estratégicos de nuestra seguridad nacional. Pero nosotros estamos muy claros que en este caso tenemos que tener nuestra relación muy especial con los Estados Unidos por las razones que mencioné anteriormente. John Lorenzo pregunta en el numeral Camilo Abinader, ¿qué va a hacer el presidente para solucionar el terrible problema de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana? ¿Qué va a hacer? ¿Más policías? ¿Más fondo para la policía? ¿Más entrenamiento para la policía? ¿Más educación? ¿Qué va a hacer? Todo eso que ha mencionado y más, una gran reforma a la Policía Nacional. El nuevo jefe de la policía que nosotros hemos designado viene de la educación y de la formación, que es el general Eduardo Sánchez. Y él está muy de acuerdo en hacer junto con nosotros una gran reforma, que ya las estamos preparando y que no se ha anunciado por la misma situación de cuarentena que tenemos, por la situación del COVID. Pero usted puede estar seguro de que esa reforma a la Policía Nacional en los próximos meses la vamos a ir implementando a través de una ruta crítica en los próximos años, y la inseguridad de la República Dominicana va a ser cosa del pasado. Y la corrupción también. ¿Y con la corrupción policial, presidente? Eso ahora mismo está bastante bajo control y va a ser eliminada totalmente bajo nuestra administración también. Y esa es una decisión que ha sido una de nuestras principales promesas a la población dominicana, de hacer una policía transparente, honesta, mucho mejor pagada también, y modernizada con la mejor tecnología para la lucha del crimen y del narcotráfico. Y por eso tenemos en ese aspecto también una relación también muy especial con
los organismos de lucha contra el crimen de los Estados Unidos, tanto con la DEA como también con otros aspectos del FBI que luchan contra las mafias organizadas de diferentes tipos. Así que el fortalecimiento a la lucha contra la criminalidad es fundamental y parte muy importante del legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Presidente, antes de ir a la publicidad, me robo 2 minutos a la producción. Me están preguntando en el numeral Camilo Abinader, ¿qué va a hacer usted por los casi 90.000 venezolanos que están varados en su país? Bueno, nosotros también, al igual que con otras nacionalidades, nosotros tenemos que identificarlos. Aquellos que estén trabajando, bueno, seguirán trabajando de manera legal en el país hasta que ese régimen ya pueda cambiar desde el punto de vista democrático y ellos puedan retornar a su país. Venezuela tradicionalmente ha sido un país muy solidario con la República Dominicana, y en estos momentos difíciles de Venezuela nosotros también tenemos que ser solidarios con los venezolanos que están escapando de ese país por razones políticas y también por razones económicas. El nuevo presidente de la República Dominicana en su primera entrevista con un medio internacional, CNN en español. Estamos hablando con el presidente de un país que, según la CEPAL, es el que más creció en América Latina en los últimos 10 años, pero es un país que está lleno de gente pobre y de una clase media, señor presidente, que está cansada de llevar la carga tributaria más gravosa sobre sus hombros, y de una ciudadanía que quiere saber más de Odebrecht. Jairon Severino pregunta en el numeral Camilo Abinader si Odebrecht va a dejar de ser tabú y si por fin los dominicanos se van a enterar de todo el lodazal que hay detrás del tema Odebrecht en República Dominicana. Bueno, repito que para eso nosotros nombramos una procuradora independiente que tiene la libertad de investigar todo lo que sea concerniente a actos de corrupción del pasado y también del presente. Por lo tanto, habría que preguntarle a ella, que es un deseo de todos los dominicanos y dominicanas, que existiera una verdadera justicia independiente. Desde mi punto de vista, pueden investigarlo y deben investigarlo todo. Todos los actos de corrupción, repito, del pasado, como también si a alguien se le ocurriera cometerlo actualmente. Por eso, también en caso al crecimiento, una de nuestras promesas es hacer que el crecimiento económico se convierta en desarrollo económico. Y desarrollo económico significa que puedan mejorar las condiciones y la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Por eso, Camilo, una de las medidas que estoy ejecutando hoy y que había prometido es la de un seguro médico universal para todos los dominicanos. Y le faltan todavía 2.200.000 dominicanos tener ese seguro médico, y hoy empezamos a empadronar y lo encabecé personalmente para que todos los dominicanos tengamos un seguro médico y la seguridad de que vamos a ser atendidos en los hospitales sin tener que pagar para los aspectos básicos. Ese es el tipo de política que estamos implementando. Mejorar la calidad del gasto público. En vez de estar gastándose en políticos que no trabajan, como ha sido en el pasado cercano, nosotros estamos ahorrando ese dinero para gastarlo de la manera adecuada, con una mucho mejor salud, con una educación realmente de calidad. Nosotros hemos decidido que nuestros estudiantes de las escuelas y liceos públicos tengan clase virtual, y para eso estamos haciendo un enorme esfuerzo, llevando conectividad a todo el país, y al mismo tiempo le vamos a regalar a los estudiantes de las escuelas públicas y de los liceos públicos, o sea, a los estudiantes de menor nivel económico, una tablet a la de las escuelas, unos notebooks a los de los liceos, y a todos los profesores una laptop para poder hacer esa educación virtual. Eso significa que vamos a dar un gran salto en la brecha digital que tanto perjudica a los jóvenes dominicanos de menor nivel económico. Así que esos jóvenes dominicanos y niños dominicanos van a tener
el mismo de clase de recursos económicos menores van a tener las mismas condiciones que lo tienen lo de las clases media y clase alta. Ese es el cambio que estamos haciendo. Señor presidente, en salud, en educación. Sí. Señor presidente, ese país que usted está prefigurando, porque obviamente usted acaba de aterrizar en la presidencia, usted acaba de ganar las elecciones, ese país que usted está prefigurando parece un país maravilloso. Quiera Dios que pueda todo eso concretarse. Mi pregunta es, ¿de dónde va a sacar usted los dineros? Porque Danilo Medina se quejaba de que no había plata en el país. ¿De dónde va a salir el dinero esta vez? ¿Qué va a hacer con el déficit fiscal, por ejemplo? Sí, no es un país maravilloso, Camilo, pero es un país que ha tomado y tiene hoy mucha esperanza de que las cosas van a cambiar para mejorar la calidad de vida de la gente. Y todas esas medidas que yo estoy tomando las hemos hecho con el ahorro que estamos haciendo, eliminando muchas instituciones públicas que se duplicaban en términos de las acciones o que no eran necesarias para una buena administración. Estamos eliminando totalmente la corrupción de la administración, de nuestra administración, y con esos ahorros es que nosotros le estamos llevando la seguridad a todos los dominicanos en términos de la seguridad, en términos de seguros médicos, es que estamos ahorrando para comprarle las tablets y los notebooks y los laptops a la educación pública, administrando bien, llevando calidad al gasto público, que era lo principal que se quejaban los organismos multilaterales cuando criticaban el crecimiento de la economía dominicana, que el gobierno gastaba mal y nosotros estamos gastando bien. Ahí es que vamos a conseguir el dinero, de eficiencia y de no corrupción. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, al menos 4 televidentes que están siguiendo el programa desde su país han escrito en el numeral Camilo Mirador con esta pregunta que, perdone mi ignorancia, pero no sé a qué aluden. Responda, por favor, ¿a qué se debe el nombramiento de diferentes miembros de una misma familia en diferentes cargos públicos? ¿A qué aluden estos televidentes? Reitero que por lo menos 4 han hecho la misma pregunta en versiones distintas. Bueno, pero tenemos un gobierno donde tiene cientos de miles de empleados y que en ningún caso han sido nombrados por la misma familia ni en el mismo lugar. Incluso muchos de ellos hasta se han escapado a nuestro conocimiento, porque son personas, en todos los casos, que son personas capacitadas y que tienen su razón de ser de ese nombramiento. Pero además no es verdad que hay tantos. Eso yo pienso que ha sido una exageración y es normal que ocurran cualquier este tipo de comentarios. Lo que yo les puedo asegurar a ustedes es que hoy la República Dominicana tiene el gabinete de gobierno más preparado que jamás haya tenido. Aquí hay un gabinete de personas en cada sector, en cada área, muy preparado, que conoce de su área y que estamos seguros que va a ser una excelente labor. Y para que sepan, no hay ningún miembro de mi familia ni lo va a haber, y si existe algún miembro que pueda colaborar, lo hará de manera honorífica. Y tampoco así está prohibido de que en ningún departamento trabajen también familias ni puedan ser nombrados familiares cercanos. Eso nunca se había cumplido y se está cumpliendo ahora. Señor presidente, ¿quiere usted confesarme o contarme de las presiones que a lo mejor, tal vez, quizás, acaso, estén cayendo sobre usted desde la vieja clase política, desde la política, los partidos políticos tradicionales? Porque me imagino que usted no es bienvenido en el mundillo de la política tradicional dominicana, y que me imagino que por debajo de la mesa están corriendo los cabilderos, los políticos, los politiqueros, los patrioteros. Me imagino que le habrán hecho ofertas, que querrán comprarlo, que querrán seducirlo, ¿sí o no? Mira, Camilo, evidentemente que nosotros estamos tomando medidas que no tenían precedentes en la República Dominicana. Y eso crea también
un grupo de personas que estaba acostumbrado a privilegios que en este momento no están contentos. Yo te puedo decir que nadie, conociendo el accionar de mío y de mi familia, yo pienso que ni se han atrevido, ni nadie se va a atrever a hacerme ofertas indecorosas, porque si lo hace, pues va a tener muchas dificultades. Nadie lo ha hecho, ni creo que nadie se atreva. Y lo que sabe todo el mundo es que el que cometa cualquier acto de corrupción o alejado de las leyes, en este gobierno va a tener consecuencias. Eso puede estar seguro. Y evidentemente que al eliminar privilegios en todos los órdenes, pues ese es el costo de hacer las cosas correctamente, Camilo, y en la cual nosotros estamos comprometidos. Y si no estuviéramos comprometidos, no estuviéramos en política, porque para nosotros sí es verdaderamente un sacrificio estar en esta actividad en todos los órdenes, pero lo hacemos por nuestra enorme pasión de servir y de hacer un cambio verdadero en nuestro país. 2 minutos antes de la publicidad, ¿qué piensa usted de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega? Bueno, yo creo que tenemos ideas políticas muy diferentes. Ellos han tenido muchos problemas con la democracia en sus respectivos países, un sistema también, en el caso de Venezuela, un sistema económico que no funciona, que ha llevado la pobreza a ese país. Y nosotros lo que queremos es defender los valores democráticos, y es una pena que tantos venezolanos hayan tenido que salir de ese país. Por lo tanto, lo que le puedo decir es que tenemos muchas diferencias en la forma de ver la política y en la forma también de accionar en términos económicos. Por lo tanto, nosotros en nuestro gobierno siempre defenderemos los valores democráticos, tanto en nuestro país como también en donde podamos ejercer influencia. Este es el final de la entrevista, señor presidente. Le agradezco enormemente que haya concedido la entrevista a este programa, a esta casa, CNN en Español. ¿Ha estado usted tranquilo? ¿Le ha parecido bien? ¿Ha estado confortable? Porque ha sonreído 2 veces, se lo estamos contando, 2 veces. ¿Se ha sentido bien? Me he sentido perfectamente. Hoy ha sido un día total de trabajo. En todos estos días, solamente desde que tomé posesión, solo un día me he ido antes de la medianoche, porque estamos trabajando para poder acelerar todas las medidas que van a normalizar la economía y atender de la manera correcta la pandemia y también este gran reto que tenemos de hacer un año escolar virtual. O sea, todo eso nos toma mucho tiempo, pero para eso estamos, para servir. Me imagino. Y estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado. Y muchas gracias, Camilo, una excelente entrevista, y tú eres un gran entrevistador, como lo reconoce todos nosotros. Gracias, señor presidente. Buenas noches, buena suerte para usted, buena suerte para la República Dominicana.